Buenos días, tardes, noches, esto es Efecto Diálogo y el día de hoy tenemos todos la capacidad de alcanzar la grandeza. Y we are recording. Jaja. Jaja. Le recordé. No, así nos cancelan. Terrible. No queremos que nos cancelen, ¿vale? Nosotros los queremos mucho y nos gusta hacer esto demasiado. Sí, no. Apenas estamos comenzando. No nos corten las alas ni siquiera hemos despegado. Que por cierto, hablando de muchas gracias a todos los que vieron el episodio anterior de... el episodio anterior, el número 28, que fue relativamente popular para los números que normalmente tenemos, así que muchas gracias a todos. El día de hoy vamos a estar entablando conversación. ¿Viste? Entablando conversación. Pablo, debo decirte que me está gustando el desarrollo del castellano. ¿Has estado practicando? ¿Estuviste leyendo un diccionario últimamente? No, la verdad es que pongo Español Sin Fronteras en el carro todos los días para poder practicar conmigo. No, mentira. No, ¿sabes lo peor? ¿Qué he estado haciendo? Corto paréntesis. He estado escuchando podcast en español. Eso es todo lo que he estado haciendo. Y mira los cambios, mira ese léxico. ¿Viste? Ya veo que no estás inventando tantas palabras como antes. Nunca pararé de inventar palabras, vale recalcar. Mi opinión del idioma no ha cambiado. El hecho de que son símbolos y los símbolos están hechos para transmitir una idea y por ende yo debería ser capaz de crear mis propios símbolos para mejor transmitir la idea. Punto. Pero en fin, ese no es el tema de hoy. Ese no es el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con, más bien lo trajimos a conversación, o por lo menos lo mencionamos en el episodio anterior. Así que si no lo han visto, recomiendo que pongan pausa, vayan para lo anterior. Son nada más 20 minutos y vienen otra vez, ¿ok? Tiene que ver con la grandeza. Mencionamos que el ser humano, de alguna manera u otra, a través de sus acciones, siempre busca alcanzar la grandeza. Y nació la pregunta de, oye, ¿será que todos tenemos la capacidad de alcanzar aquella grandeza de la cual hablamos? Entonces eso es el tema que queremos hablar el día de hoy. Más sin embargo, antes de comenzar, creo que es importante definir qué queremos decir con grandeza. Entonces, Edu. Ajá. Hola. Basándonos en la Real Academia Española, grandeza es... No. Te lo juro que pensé que tenías el significado abierto ahí de la Real Academia. No, pero yo, ¿sabes? De nuevo, volviendo a lo que estábamos hablando en el episodio anterior y poniendo un poco nuestra audiencia en contexto, especialmente los que todavía no han visto el episodio, y básicamente lo que estábamos tratando de... El tema entró a hablar sobre la grandeza, y era sobre ver a grandes, o sea, a personas que han logrado llegar y marcar y definir la historia, marcando un antes y un después. Habíamos hablado mucho sobre, obviamente, Oppenheimer, que sigue siendo un blockbuster a nivel global, y también sobre Winston Churchill particularmente, y bueno, y todas estas figuras históricas como Simón Bolívar, Washington, Simón Bolívar, San Martín, Santander, y así sucesivamente. Y bueno, y podemos ver por toda la historia que siempre ha habido un tema con lo que se ha definido con los héroes. O con esas personas. Ese trascendentalismo que embody.
Como que se ve en esos héroes el trascender más allá de su momento y vivir en el tiempo. O usualmente siempre se ha visto o siempre se ha hecho mucho hincapié históricamente a grandes líderes, jefes de gobierno, jefes de estado o generales. Podríamos hablar de Alejandro Magno, a Genghis Khan, todo en el medio. Y a figuras del mundo pop también. Michael Jackson. Desde Michael Jackson hasta échale más para atrás Beethoven, sí. Mozart. Pues sí, pero si te das cuenta, la mayoría de estas, o sea, hasta cierto tiempo, si pones la historia de la humanidad, esto, ¿sabes? Sobre las estrellas pop y estos últimos que te estás refiriendo es relativamente nuevo. Pero usualmente el ser humano ha vinculado como la grandeza con el poder. Por eso también siempre ha habido una vinculación importante, un vínculo y una conexión entre ¿sabes? El poder político, el poder militar. Por eso, ¿sabes? Tema de los semidioses y las batallas. Si vamos inclusive hablando de Aquiles. Exacto. Hablando de las grandes historias épicas de las batallas griegas y la mitología griega o los famosos generales romanos que trascenden, que van más allá de su tiempo que vivieron. Y entonces yo creo que ahí más o menos, claro, no, inclusive Oppenheimer es otro tipo de ícono o de ídolo, en el sentido de que él gana su fama o su poder por su intelectualidad y sus descubrimientos científicos que, bueno, se vuelven, que los vuelven armas para terminar la Segunda Guerra Mundial. Ya. O sea que tú dices que de alguna manera u otra, perdón que te interrumpa, de alguna manera u otra, la grandeza está correlacionada a liderazgo, a poder, es más eso, más allá de simple fama. Sí, bueno, y volviendo otra vez al caso de Oppenheimer, estaba liderando el proyecto Manhattan, que fue el que él desarrolló la primera bomba atómica que se usó. Claro, pero eso no... A ver, con el ejemplo de Oppenheimer, una persona mortal, quizás inculta como yo, no conocía del nombre hasta que salió esta película. Ahora bien, estoy seguro que los historiadores o aquellos que estudiaron a un nivel un poco más detallado a lo que yo he estudiado la Segunda Guerra Mundial, conocían el nombre porque, en efecto, si él era la persona que estaba llevando el proyecto, pues es un nombre importante de conocer. Bien. Pero mi punto aquí, yo creo que sí, esa característica de poder, de líder, no sé si Oppenheimer resuene con liderazgo, suena más como logró esta gran hazaña. Ya, como que encontró la llave a este rompecabezas para permitirles crear esta bomba, la cual permitió terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explico? Es como una gran hazaña. Aquiles se conoce por sus grandes hazañas en la guerra y por morir como un bobo, ¿no? Y por el talón. Por el talón, correcto. Por eso digo. Pero también están grandes hazañas. Usain Bolt aún sigue vivo y yo creo que va a perdurar en el tiempo el nombre de Usain Bolt. Estoy hablando, por supuesto, del Olimpia. ¿Olimpia se dice? El atleta olímpico. Eso mejor. Ibas bien, Pablo. El cual era la persona, el ser humano más rápido del mundo. No sé si sigue siendo por ahora, pero en fin. Sí, en 100 metros. Sí. Hablemos de Pelé, de Maradona, hablemos de Babe Ruth, hablemos de, ¿sabes? Por ejemplo, deportistas que se conocen por sus grandes hazañas, más allá de su
su poder o su liderazgo. Yo creo que tiene más que ver con eso. Bueno, y siguiendo un poquito en ese orden de ideas, también ves a los grandes, a los grandes fundadores de empresas y al Exactamente. grande, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, uno no puede descartar la importancia de un Jeff Bezos, de un Elon Musk, de un Hilton. ¿Mm? No me acuerdo el primer nombre, pero el caballero que hizo la línea de hoteles Hilton, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ves? Pero ya de ahí se me... Bueno, Rockefeller, eso, sí. Sí, entonces creo que podemos llegar como que la grandeza es... lo que tratamos de abordar como la grandeza es un término amplio. Correcto. Que lleva a buscar a personas a desafiar status quo. O a sacar... o desafiar lo que se extendía como algo que no se podía hacer. Romper un paradigma. Romper un paradigma y actuar en lo que en el plano común se llamaría algo extraordinario. Interesante, me gusta. Esa definición me gusta. Entonces, ya poniendo esas bases, la segunda pregunta sería ¿por qué creemos nosotros o por qué existe esta percepción de que que el ser humano tiene una necesidad de ser grandioso? Sí, del lograr perdurar a través del tiempo, creo que tiene que ver. Porque aquellos que logran la grandeza, bajo esta definición, tiene un concepto, tiene una parte del llegar a ser, del categorizar a alguien como que logró la grandeza, es que perdura durante el tiempo. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Y yo he pensado en esto un poco, sobre todo en esta pregunta en específico, el por qué buscamos, ¿sabes? La popularidad, por qué buscamos la grandeza. Yo creo que tiene que ver con el miedo al dejar de existir, con el miedo a la muerte. ¿A la muerte o al olvido? Pues creo que uno tiene que ver con el otro. Ok. Por favor, desarrolle su respuesta. Voy. Si es... Ok. Todos los miedos del ser humano se basan en el miedo a morir. ¿Ok? En el miedo al desconocido, a lo desconocido. Ok. La muerte es el desconocido número uno. Sabemos qué va a pasar, pero no sabemos qué pasa después. Correcto. Bien. El hecho de que te mueras y nadie te recuerde es como que si no hubieses existido y por ende como que no valió la pena tu vida, pues. Bien. Y es interesante que lo pongas así porque hasta donde se reporta nuestra ciencia, nosotros somos, hasta donde sabemos, el único ser viviente que tenemos esa crisis existencial. Porque no hay nunca, un león, por más león que sea, no es como... O sea, la única manera que ellos, o sea, técnicamente, biológicamente, que uno perdure es por medio de la reproducción, técnicamente. Que pases tus genes de una persona, o sea, de su especie a otra de la misma especie y se vaya desarrollando sus genes. Esa como que sería biológicamente la manera de perdurar, de trascender técnicamente, que tus genes lleguen al próximo escaño. Es así, correcto. Más, dado que nosotros somos seres más... enredados, complicados. Sí, vamos por ahí, mejor, me gusta, sí. Iba a decir... Complejos. Iba a decir conscientes, pero sí. Somos personas, o sea, podemos reconocer
que nosotros somos nosotros. Yo soy yo, por ende, soy algo separado de ti. Y ese concepto es un poco difícil o sea, no es tan sencillo como parece. Nosotros simplemente vivimos con él y no lo pensamos mucho, más un animal no tiene ese concepto. Por eso a veces se pelean con su propio reflejo en el espejo. No tienen concepto del ser, del yo. Bien, pero volviendo al punto. Creo que tiene que ver con el tratar de perdurar en el tiempo. Creo que esa es la parte clave de la grandeza y lo que buscamos lograr con la grandeza. Tiene que ver con la búsqueda de la inmortalidad, en otras palabras. Tratar de burlar a la muerte de alguna manera u otra, sea en memoria o sea como sea, ¿ya? En este caso, por tus grandes hazañas o por lo que sea, te volviste popular y por tu popularidad te mantendrás en el tiempo. Y por ende nunca morirás, entre comillas. Técnicamente hacerte de alguna forma perpetuo. Exacto. Pablo, entonces, si el internet nada se puede borrar, nosotros nos estamos perpetualizando en este podcast. Posiblemente nos estemos perpetualizando en este podcast. Y de repente en 100 años nos encuentre alguien y se vuelva muy popular el podcast. y nos quedemos y nosotros seamos energía o estemos en el cielo o lo que sea que creamos, va a ser como que coño, por fin, no joda, buena hora. Algo de recognition. Estábamos adelantados en el tiempo, no nacimos en la era correcta. Pero bien. Ajá, pero de nuevo, o sea, entrando en materia, me parece interesante cómo lo estás abordando, en el sentido de que definitivamente hasta ahora nosotros tenemos ese miedo irracional al querer dejar algo más allá de tu carga biológica después de tu vida. Y yo creo que eso es lo que lo vuelve también el efecto de querer ser grande, lo vuelve. Es un factor muy humano. Es un factor que hasta el sol de hoy no hemos logrado determinar. ¿Por qué pasa? Bueno, perdón que te interrumpa, pero el biólogo te diría, bueno, es porque de esa manera logras encontrar un mate y reproducirte. El filósofo te diría, bueno, es justamente por esta idea de perdurar en el tiempo en las ideas de otras personas. Aquel que cree más en cosas más esotéricas te podría decir que, bueno, al recordarte, tus energías se transforman en otra cosa, etcétera, etcétera. Hay muchas teorías, pues, pero no hemos logrado concretar. Sí, básicamente es interesante porque si te das cuenta es tratar de institucionalizar tu ser o la idea o el concepto que tú dejas aquí en vida. Institucionalizar en el sentido porque las instituciones tienen dos vertientes. Una, carácter permanente, que muchas veces tú en una institución, básicamente, como imagínate, el Congreso de los Estados Unidos es un edificio, es una parte dura y tiene unos cimientos no solo físicos, sino también de la idea, del concepto de lo que es, y una parte que luego va rotando, que va cambiando, que básicamente es las personas que viven, hacen vida y tratan de desarrollar esa idea. Y por eso son en gran parte, por ejemplo, las compañías, las grandes compañías y el gobierno es quien tiene bastante crédito. Bueno, los padres fundadores que fueron los que concibieron la idea, por ejemplo, del Congreso, la separación de poderes, los padres fundadores son recordados por eso, entre otras hazañas. Entonces es ese proceso de institucionalizar ideas de una persona que ayuda a que uno se quede en la historia. En parte, correcto. Es una de las maneras que queda uno en la historia. Sí, estoy de acuerdo. Pero llegamos al crux de la discusión. De la posible capacidad de lograr esta grandeza. Y nuestra opinión al respecto. En otras palabras, volvemos a la pregunta original. ¿Será que todos tenemos la capacidad de alcanzar la grandeza? ¿O lograr la grandeza? Yo en lo personal sobre esta pregunta le he estado dando vueltas
antes y durante el episodio. Y es interesante porque yo siento que todos, en verdad, en capacidad de lograrlo, creo que todos somos capaces, porque además todos tenemos, todo ser humano tiene ese mismo miedo y basado en ese mismo miedo hay esas mismas ansias de querer perdurar. Ahora, ¿a qué punto estás dispuesto o qué estás dispuesto a hacer para llegar a eso? Creo que ahí es como que está el tema, ¿sabes? Yo creo que también uno ha perdido, no ha perdido, o sea, pero uno tiene también una concepción también de grandeza que uno tiene que llegar a hacer de nuevo. Un Aquiles, un semidios, recordando, ¿sabes? Historias de Alejandro Magno o si quieres tomarlo, o quieres tomarlo de una manera un poco más pacífica, de todos los santos. No, de todos los santos. O de Gandhi. ¿Sabes? Pero, de nuevo, el tema, si te das cuenta, eso también, o sea, esa vida de grandeza o de llegar a la grandeza implica también una infinidad de sacrificios, de disciplina. Definitivamente. Que yo creo que todos como seres humanos tenemos la capacidad de tenerla, pero no todo el mundo decide tomar el camino y no todo el mundo llega a querer, ¿sabes? Todo el mundo, en especial cuando uno va creciendo y uno se va haciendo mayor, esas ganas de hacerse magnánimo o hacerse, ¿sabes? Grandioso, creo que también se van disminuyendo porque también parte de las prioridades van cambiando. Y yo creo que también es, ¿sabes? Lo interesante es, sobre la base de nuestro concepto de grandeza, creo que todos podemos, mas no todo el mundo está dispuesto. Y lo que uno como ser humano, ¿sabes? Como un individuo trata de hacer es trata de ser lo más grande dentro de su campo de acción. Y usualmente termina siendo en tratar de ser memorables, en ayudarle a la vida, en ayudar en la vida de las personas que tú quieres, en tus familias, amigos, colegas de trabajo, y de ser una persona que añadió, que estuvo constantemente ayudando a otros y que eso le dio un sentido de propósito para seguir. Entonces, creo que responde al concepto fundamental que hicimos, más yo creo que la mayoría lo que hace es que reduce la escala de qué tan grandioso uno puede ser. O sea, sí, pero ¿hasta qué punto? O sea, todo el mundo tiene la posibilidad, pero no todo el mundo tiene el drive para lograrlo. Sí. Ok, bien. Yo creo que esta búsqueda de la grandeza nace más allá del miedo a la muerte, de una inmadurez psicológica. Y por inmadurez no me malinterpreten pensando que estoy hablando de que eres un inmaduro. No, estoy queriendo decir que el concepto en sí o tus prioridades no han madurado lo suficiente como para entender que quizás la meta no es ser grandioso. Una idea que combate la idea del ser grandioso es la idea del mindfulness. Y la práctica del mindfulness, que es el vivir, en vez de estar pensando en vivir, cómo sobrevivir en el futuro o perdurar en el tiempo, estás pensando más bien en el estar presente en el momento. Entonces creo que tiene que ver con eso que tú estás mencionando, Edu, que mientras uno va creciendo, envejeciendo, tus prioridades van cambiando. No tiene nada que ver con el querer perdurar o comienzas a perder el interés en querer perdurar en el tiempo y comienzas a querer disfrutar más del momento que tienes en cada momento. Valga la redundancia. Entonces, pero para responder a la pregunta, ¿creo que todo el mundo tiene la capacidad de lograr la grandeza? Yo no estoy de acuerdo. No creo que todos logremos o tuviésemos... Si a todos nos ponen en una misma línea de comienzo, ¿ok? Creo que no todos llegamos a la misma línea al final de lograr esa grandeza que al principio uno busca. Bueno, si lo pones así, estoy de acuerdo, pero de nuevo, como te estaba diciendo, lo interesante de nuestros puntos es que para mí es un tema de que la persona también está dispuesta a tomar un camino cuesta arriba. Total. O hacer cosas que la sociedad, ¿sabes? Que capaz la sociedad no acepta o quiere disromper, y hay otras personas que simplemente
aunque lo sepan y tengan los conocimientos, simplemente no deciden tomar el riesgo o simplemente decir, no, mira, yo prefiero hacer esto otro en vez de fundar, no sé, otro Apple o algo así, por poner un ejemplo. Pero en vez de abrir una gran compañía, prefiero asegurarme que mi próxima generación esté bien. Exacto, pues, por ejemplo. Entonces, obvio, son decisiones personales, pero creo que nuestros conceptos más, o sea, creo que coinciden más que diferir. Ya. Y es interesante, pero lo más importante que queremos saber es su opinión. ¿Qué creen? ¿Nosotros todos podemos llegar a ser gente grandiosa o más o menos? O no, ¿sabes? Esto es una... Vamos a ponernos conspiranoides como hace Pablo. No, todo esto simplemente son marcianos o extraterrestres que nos pusieron para tratar de seguir falsos ídolos y entonces entonces nos imposibilitan la capacidad de crear nuestra conciencia. En fin, queremos saber de ustedes. ¿Qué piensan ustedes del tema? Pablo, espero que mi teoría conspiranoica inventada del día de hoy me encantó. Haya llegado a tus niveles. Me encantó. Qué bello. Es un buen ejercicio de imaginación. De vez en cuando es bastante entretenido. Señores, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Como siempre, denle like, compartan el video si les gustó. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chao. Adeu.